Muy buenas tardes, queridos hermanos. Ha llegado la hora de tomarse un momento para escuchar la palabra de Dios a través de estos medios de comunicación tan importantes que llegan a tantos lugares y es una bendición poder predicar el Evangelio de Jesucristo. La Biblia dice, será predicado este Evangelio del reino de Dios en todo el mundo y entonces vendrá el fin. Hasta que no se predique el Evangelio en todo el mundo, el Señor no vendrá, porque el Señor es compasivo y no quiere que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. El Señor quiere que todos los hombres sean salvos. Él tiene un plan, un propósito y un pensamiento muy amplio acerca de las personas. Hoy en estos tiempos escuchamos mucho acerca de juicio y de castigo y qué sé yo cuánto, pero mientras la gracia exista, mientras haya gracia, hay perdón, hay salvación y somos enviados a proclamar el Evangelio que redime, que salva, que sana, que liberta a las personas y les da la vida eterna. Y cuando Jesús estuvo en la tierra, Él hizo énfasis sobre esto, que Él no vino a condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Que Dios nos bendiga a cada uno de nosotros, que podamos dar testimonio del amor de Dios, de la gracia de Dios, de la misericordia de Dios, de la compasión del Señor. Y de esa manera, por amor, como dice también San Juan 3:16, de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo Jesucristo a morir en la cruz del Calvario, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Hoy los predicadores deambulan por muchas cosas y claro, lo que está aconteciendo invita a exhortar y a hablar acerca de que el Señor ya viene. Mire, estoy seguro, como dice la Biblia misma, ¿no?, que habrá guerra, que habrá rumores de guerra, que habrá terremotos, que habrá tantas cosas, pero aún no es el fin. De manera que el Señor da oportunidades. No sabemos el día y la hora. Tampoco sabemos el día que nos vamos a morir. Mire lo que pasó hace poquito con este señor, el señor Brito, un banquero, un hombre relativamente joven. Salió como un viaje, como siempre, y de repente lo sorprende la muerte. Así es la vida. La vida está en las manos del Señor y nosotros tenemos que aprovechar y disfrutar esta salvación tan grande que hemos recibido y proclamar el Evangelio de la gracia, de la misericordia, del amor de Dios. Cuando Jesús estuvo en la tierra, hubo un episodio muy interesante y Jesús quería enseñar a sus discípulos. Cada acto de Jesús, cada reacción, cada cosa que el Señor enseñó tenía que ver con los discípulos que Él estaba preparando. Perdón. Y los llevó a un monte. Y cuando estaban allí en el monte, de repente Juan, Pedro y Jacobo, los tres más acercados, los tres más cerca de Jesús, los llevó el Señor con él. Y de repente en el monte Jesús se pone a orar y dice que sus vestiduras se hicieron blancas. Y como dice el versículo 28, aconteció que 8 días después de estas palabras, que tomó a Pedro, a Juan y a Jacobo y subió al monte a orar. Y entre tanto que oraba, la apariencia de su rostro se hizo otra y su vestido blanco y resplandeciente. Y he aquí 2 varones que hablaban con él, los cuales eran Moisés y Elías, quien aparecieron rodeados de gloria y hablaban de su partida que iba Jesús a cumplir en Jerusalén. Ahí estaba Pedro, Juan y Jacobo mirando asombrado. Ellos estaban medio como durmiendo, estaban un poquito cansados y de repente este resplandor de luz del Señor los dejó a ellos atónitos y miraban, y apareció en la visión Moisés y Elías, y hablaban con Jesús, y ellos quedaron bajo esa nube de gloria.
Qué importante es que a donde está Jesús hay gloria, ahí hay manifestación, ahí hay misericordia. En estos tiempos necesitamos que la gloria de Dios se manifieste. Necesitamos ir a la iglesia no llevando queja, no llevando rumores, no, todo lo contrario, llevando la gloria de Dios, llevando la presencia gloriosa del Señor. Ahí los discípulos no sabían si estaban en el cielo o en la tierra, pero de repente se enamoraron del lugar y creyeron que iban a quedar para siempre ahí. No, estamos en esta tierra y tenemos manifestación de la gloria de Dios y es maravilloso, pero no podemos estar mirando el cielo continuamente porque hay mucha necesidad a nuestro alrededor. De repente Pedro, Juan y Jacobo dijeron a Jesús, ¿no quiere que hagamos 3 enramadas en este lugar? Una para ti, otra para Moisés y otra para Elías, creyendo que iban a quedarse ahí para siempre. Sin embargo, Jesús dice en la Escritura, Pedro y los que estaban con él estaban rendidos de sueño, mas permaneciendo despierto, vieron la gloria de Jesús y a los 2 varones que estaban con él. Mire qué hermosa figura acá, ¿no? No dormirnos, hermano. Tenemos que estar despiertos para ver la gloria de Dios. Acá Pedro y Juan y Jacobo casi se pierden ese momento glorioso por estar durmiendo, pero luego se despertaron y pudieron ver la gloria de Dios. Despiértate tú que duermes, dice la Escritura. Levántate de los muertos y Cristo te alumbrará. Hay gloria suficiente para manifestar a sus hijos y a su pueblo, porque cuando se manifiesta la gloria de Dios, entonces el Señor hace milagro, hace obras tremendas, salva al pecador, sana al enfermo, liberta al oprimido, trae vida y vida con abundancia. Aquí la gloria de Dios los envolvió y ellos estaban ahí, y Pedro y los que estaban con él estaban, dice, rendidos de sueño. Y luego que vieron la gloria de Dios, sucedió, dice, que apartándose de ellos, Pedro dijo a Jesús, Maestro, bueno es para nosotros que estemos aquí y hagamos 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y una para Elías, no sabiendo lo que decía. En realidad, muy poco sabemos de la gloria de Dios, pero lo importante es que hay posibilidad grande y maravillosa. Aunque cometamos errores, podemos equivocarnos, pero el Señor está ahí para ayudarnos cerca. Mientras Él decía esto, vino una nube que los cubrió y tuvieron temor al entrar en la nube. Y vino una voz desde la nube que decía, este es mi Hijo amado, a Él oíd. Este es mi Hijo amado, a Él oíd. Es a Jesús que tenemos que mirar ahora. Ellos quedaron contemplando la visión de Elías y de Moisés junto con Jesús, pero luego Jesús queda solo y terminó esa manifestación de su gloria, y de ese momento en adelante Jesús descendió del monte y los llevó a los discípulos donde había una enorme necesidad. Había un padre que había traído a su hijo endemoniado y nadie lo podía liberar. Entonces, cuando Jesús se acercó, ese padre dijo, ¿puedes hacer algo? Jesús le dijo, sí, puedes creer. Al que cree, todo le es posible. Y qué importantes son esas palabras de Jesús, porque hoy sucede lo mismo. Hay gente que cree que tiene que hacer sacrificio, tiene que caminar de rodillas, tiene que hacer este rezo, el otro rezo para que el Señor haga algo. No, el Señor dice, si puedes creer, al que cree, todo le es posible. Entonces este hombre, cuando escuchó esa palabra, dijo, creo, Señor, ayuda mi incredulidad. Y ese joven fue libertado por el Señor, como sucede hoy también. Muchos milagros el Señor quiere hacer, pero a veces nosotros nos cuesta creer en un milagro. Oh, sí, el Señor hace milagros y Él es todopoderoso, pero a la hora de aceptarlo, de creerlo, ahí tenemos un poquito de problema. El tema de los milagros es que son tan simples, tan sencillos, que nos cuesta aceptar que son tan fáciles. Pero el tema pasa por creer. El que cree, todo le es posible. Jesús le dijo
a Jairo. Tenía la hija gravemente y luego murió la hija. Pero cuando Jairo quería aflojar, Jesús lo miró y le dijo: no temas, cree solamente y será hecho. Y su hija de 12 años, Jesús fue a la casa y la resucitó, y ella se levantó y comía y estaba con los demás. ¡Qué maravilla! Hoy también Jesús quiere hacer milagros, pero no tenemos que tener temor, sino creer. Hay mucha gente que sufre bajo el temor. Tiene temor que pase esto, que le pase lo otro, que tenga alguna enfermedad grave. El temor los envuelve y no les permite gozar de la vida. Pero hay un Cristo resucitado, poderoso, que nos invita a creer de todo corazón, y Él está listo para obrar milagros y maravillas. Que Dios nos bendiga. Yo creo que Dios quiere hacer muchos milagros en estos tiempos, terminando esta pandemia, y que la gente pueda estar un poquito más libre, que puedan creer realmente de todo corazón. Vamos a tener un avivamiento tremendo en la iglesia. La gloria de Dios se va a manifestar. Por eso mantengámonos despiertos, mantengámonos ahí activos, creyendo en el Señor. La palabra creer significa actuar. La fe sin obra es muerta. Debemos actuar, y actuar significa ir al lugar, ir donde Cristo está, ir donde se predica su palabra, y ahí se manifiesta la gloria de Dios. Que Dios te bendiga, querido hermano, querida hermana, y el Señor ha estado contigo. Todo este tiempo de la pandemia nos ha dado fuerza, nos ha dado ánimo para seguir adelante, y vienen cosas mejores, vienen cosas lindas, cosas maravillosas. La Biblia dice: cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Gloria a su nombre. Hay poder de Dios, hay gracia de Dios, hay gloria de Dios abundante para cada necesidad, en el nombre de Jesucristo. Dios les bendiga. Un saludo cariñoso para todos. Amén, amén y amén.